Salvete, amigos y amigas de Mos Religiosos. Bueno, hoy estamos en un nuevo directo, en un formato diferente al que estamos habituados a realizar, que es en otro tipo de habitación, y por primera vez lo estamos haciendo a la vez, tanto en Instagram como en TikTok. Así que bienvenidos y bienvenidas al nuevo directo que estamos realizando. Ya sabéis que nos podéis seguir por nuestras redes sociales, tanto Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, y también tenemos nuestro correo electrónico. Y bueno, podéis ahí seguir nuestras publicaciones como Asociación de Recreación Histórica Mos Religiosos. Buscáis incluso también en Google Mos Religiosos y os encontraréis todos estos enlaces, ¿vale? Y por supuesto, si queréis incluso participar en la asociación Mos Religiosos como recreadores y divulgadores de la historia antigua y participar de alguna manera en el mundo de la recreación histórica de época romana, también Mos Religiosos es vuestra casa, vuestro templo, y tenéis las puertas abiertas para que podáis entrar. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a los que os estáis incorporando, tanto por TikTok, por Instagram, y lo hemos hecho por estas dos redes sociales, que gracias Josh Cisneros, gracias por verlo, gracias Francisco y demás personas también que veis por ahí, Isabel. Y lo hemos hecho precisamente por estas dos redes sociales, porque ya sabéis que hemos hecho por Facebook alguna pequeña publicación respecto al tema de hacer vídeos en directo en esa red social de Facebook, ¿no? Que borran los vídeos en directos a unos pocos días y los convierte en otro tipo de cosas o los borra directamente, y por eso se han perdido muchos vídeos en directo que habíamos hecho en Facebook. Entonces Instagram y TikTok nos parece dos redes más fiables en este sentido, y bueno, pues por eso vamos a realizar los vídeos a partir de estas dos redes sociales, aunque Facebook no lo abandonamos y hacemos otro tipo de publicaciones también que os compartimos tanto en TikTok como en Instagram, ¿vale? Pero de hecho os había preparado un PowerPoint, pero resulta que la imagen desde las propias cámaras apenas se ven, así que bueno, lo lamento, pero bueno, el tema del PowerPoint es un complemento para la explicación. Ya sabéis que también el tema de las dudas, las preguntas, las podéis hacer en cualquier momento, los comentarios y demás. De hecho, mira, veo por TikTok, doctor, ¿podría alguna vez sobre el culto de Afrodita sí, es un tema muy interesante el tema del culto de Afrodita, que nos pregunta por aquí Josh Cisneros, y es un tema muy, muy curioso, ¿no? Sobre todo la Venus Verticordia o Venus, también Venus Victrix o Venus en otro tipo de lugares que también tienen una particularidad muy interesante, ¿vale? Así que eso lo podemos tratar en otro vídeo, en otra publicación, por supuesto que sí, así que te doy las gracias por la sugerencia, ¿no? También Escolar Cotas, muy buenas tardes, por aquí estamos, bienvenido o bienvenida a este perfil, a este nuevo canal que hemos, bueno, este nuevo formato en realidad, tanto de Instagram como de TikTok. Y bueno, lo que realmente y ya, bueno, repito que podéis hacer comentarios y tanto en Instagram como en TikTok le podéis hacer comentarios o preguntas y estaremos encantados de resolverosla sobre el mundo romano. Bueno, ¿cómo comenzar? Nos pregunta Francisco Gregorio también, otro gran seguidor de Mos Religiosos. ¿Cómo comenzar con el culto a los dioses greco-romanos? Sugerencias, gracias. Gracias a ti. Bueno, el culto ahora me llevaría un vídeo extensísimo, ¿no? sobre eso, pero es muy interesante también el comentario, la pregunta, porque, bueno, el tema del culto a los dioses grecorromanos tendríamos que verlo desde dos facetas, ¿no? Hago un breve
apunte al tema, y así comenzamos el tema que realmente nos ha llevado aquí, ¿no? El día de hoy. Podemos verlo de dos puntos de vista: un neopaganismo o con ciertos tintes de creencias actuales, con ciertas remodelaciones, incluso con utilización de comparación de religiones con otros cultos, y que nos sirven de cemento para completar ciertos cultos del mundo grecorromano, ¿no? Y por otro lado podemos verlo desde el ámbito más puro, más digamos de recreación, o digamos más sentimental, más pasional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que es más difícil de hacer porque no tenemos tantos cementos o tantos elementos como para aglutinar elementos ritualísticos para poder hacer algo más completo, ¿no? Pero aún así tenemos cosas completas para poder comenzar en esos cultos, ¿no? Pero bueno, esto ya digo que es simplemente un apunte, un pequeño apunte que nos va a llevar a hacer, precisamente gracias a Francisco Gregorio por la sugerencia, a hacer otro vídeo al respecto, ¿no? Pero yendo al tema de hoy, que es el mundo mágico de la fuente de Anna Perenna, es precisamente un tema que es muy interesante, porque la fuente de Anna Perenna se descubrió en 1999, es decir, hace 26 años, un poquito así, y se descubrió precisamente realizando una obra en Roma de un garaje, ¿no? De hecho, si vais hoy allí, a ese lugar, que está, tengo aquí entre la Piazza Euclide y la Vía General dal Monte, justamente ahí es donde podéis ver la fuente de Anna Perenna, que está debajo de un edificio, actualmente está cerrado, aunque parece ser que el Ayuntamiento de Roma tiene pretensiones de dejar verlo, aunque sea de forma temporal, ¿no? De forma de guía turístico, a través de unos días específicos, ¿no? Como otros yacimientos o mitreos que hay en Roma, que también lo tienen abierto, pero en ciertos días, ¿no? Entonces, ese tema es muy interesante, porque digamos que la fuente de Anna Perenna es una fuente que generalmente iban no solo los plebeyos a coger agua, evidentemente para beber, que es la función principal de todas las fuentes en la antigüedad y en la actualidad, lógicamente, pero que en ese sitio iban especialmente los patricios, ¿vale? Los patricios, la gente adinerada, en este sentido, de clase o ordo, mejor dicho que clase, porque en Roma las clases sociales no existían los órdenes sociales o órdenes económicos o sociales en términos generales, porque clases es un término ya más moderno, ¿de acuerdo? Entonces, los patricios, digamos, iban precisamente para allá. ¿Por qué iban? Era una de las fuentes predilectas de los patricios. Curiosamente, los patricios romanos iban a esta fuente porque, por lo menos así se han hallado a través de las inscripciones que se nos han conservado justamente en la propia fuente de Anna Perenna. Hay precisamente 2 o 3 inscripciones hechas en piedra que se conservan allí in situ, de hecho hoy se podrían ver, y nos están diciendo, primero, una cosa muy importante, que se localiza ahí, donde está colocado, la fuente de Anna Perenna. Por tanto, para los historiadores y arqueólogos nos sirve para averiguar que esa fuente es la fuente real de Anna Perenna, ¿vale? Y por otro lado, resulta que las inscripciones que se han encontrado allí son de gente, primero, ciudadanos romanos,
gente con ciudadanía romana, y segundo, los nombres, ¿vale?, que se nos han conservado, con un trianómina, o incluso sabemos qué tipo de personas eran, o los cargos que habían, en algunos casos, ocupado. El hombre que hizo la inscripción, y con su familia, etcétera, etcétera. Precisamente en previsión de una cuestión muy, muy interesante que ahora vamos a explicar, que es la cuestión de la fertilidad, en la cuestión de la alimentación y el tema, digamos, de la anonna, o decir, la función del Estado de dar comida, de dar a la población, ¿no?, repartir algo de la alimentación. Precisamente en este sentido, esta fuente parece ser que fue una de las fuentes más longevas de todo el mundo romano. Bueno, bienvenidas a todas las personas que os incorporáis y demás, que veo por ahí ciertas personas que conozco, mucha gente que no conozco, lo cual, bienvenidos y bienvenidas, gracias Web Historia, mi romanólogo favorito, ahí sentando cátedra. Precisamente sentado estamos hablando de la fuente de Anna Perenna, ¿no?, de Roma, una fuente muy especial que estamos viendo. Bien, pues esta fuente es una de las monumentos o fuentes más longevas, se encuentra también cerca de la Vía Flaminia, y es una de las calles principales de Roma. Y en ese sentido es muy longeva porque no hay construcciones posteriores encima que la destruyan, y parece ser que estaba construida desde inicios del siglo, mediados, finales del siglo II antes de Cristo, quizás principios del primero antes, hasta el siglo VI después de Cristo, ¿vale? Fijaos todo ese camino, todo lo que ha podido ver esa fuente, si las piedras hablaran, ¿verdad? Y resulta que ha podido ver toda esa historia, ¿de acuerdo? Entonces, claro, una fuente de estas características que están en Roma tiene muchísima historia. Claro, las dos inscripciones que están allí son inscripciones en piedra, se empotraron y pertenecen al propio muro de la fuente. Fijaos que para modificar una fuente de estas características o cualquier otra, y que la inscripción sea perteneciente al muro que tiene la fuente, resulta que es alguien o una familia o una persona que ha pagado mucho para poder hacer esa modificación de una fuente, el vaciado de la fuente para la construcción de esa inscripción y la incorporación de esa inscripción. Por tanto, no era alguien que podría considerarse un plebeyo, al menos de economía pobre, ¿no? Bien, pues esta fuente, de hecho, no es una fuente cualquiera, si veis la fuente por imagen, ya digo, tenía un PowerPoint por enseñaros, pero resulta que la cámara no ha captado la imagen, y entonces por tanto no lo puedo mostrar. Pero si veis a la par que nuestra charla, veis algunas imágenes de la fuente de Anna Perenna, ahí os vais a encontrar con una especie de depósito, que sería la fuente principal, con esas dos inscripciones, y en un lateral, lo que pasa es que la parte trasera está tapada por el edificio moderno, hay como una serie de pequeños depósitos, ¿vale? Pequeñas, como piscinas, huecos de la propia fuente, que también estarían llenos de agua. Pero, lo interesante de esta fuente, de su estructura, en este sentido, es que la fuente, donde ellos bebían agua, donde ellos recogían el agua para beber, para lavar, para limpiarse, ahí no se encontró
apenas o nada de elementos mágicos. Sin embargo, en las pequeñas cisternas, los pequeños huecos que había en los laterales, que también estaba con agua, ahí es donde se encontró una gran cantidad de elementos mágicos. Elementos mágicos que van desde tablillas de maldición, van desde lucernas con tablillas de maldición en su interior, van incluso con amuletos, van con 256 monedas de diferentes épocas que se han depositado allí, que es el culto y esto es muy interesante. El tema de las monedas es muy interesante porque incluso hasta el día de hoy lo hacemos, ¿verdad? Vamos a un lugar y mucha gente tira una moneda de la suerte, de la fortuna, hacia esa piscina, hacia ese pozo, hacia esa fuente, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre una de las más famosas, la Fontana di Trevi, ¿no? En Roma. Entonces, mucha gente en los pozos, en las fuentes, tira una moneda precisamente con el objetivo de tener fortuna, de buscar la suerte, ¿no? O volver a esa ciudad, ¿no? Como se suele decir para la Fontana de Trevi. Entonces, claro, ese culto se relaciona con las ninfas del agua. De hecho, Anna Perenna es una ninfa convertida posteriormente en una diosa y que es también una divinidad del agua, del agua de la fuente, en este caso de su fuente, de su lugar santuario, porque alrededor de la fuente había un bosque, un bosquecillo pequeño. Y alrededor de ese bosque había como una especie de prado, de llanura, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy interesante. Y ahora os voy a decir por qué os he dicho que hay un bosque y hay una llanura alrededor del bosque y de la fuente. Precisamente cuando la gente en la antigua Roma tiraba esa moneda a la fuente, lo que estaba buscando era, igual que hoy, esa fortuna, esa suerte, porque las ninfas que estaban en el agua de las fuentes, de los ríos, de los pozos, son comunicantes no solo del inframundo para elementos negativos, y ahora veremos por qué se relaciona esto con a la fuente de Anna Perenna, sino también como mensajeras de lo positivo. De hecho, tenemos a una divinidad que es Fortuna Balnearis, es decir, la fortuna de los balnearios, donde no solo a los balnearios te ibas a lavar, te ibas a bañar, te ibas a asear, sino que también se tiraba esas monedas, se realizaban inscripciones, se realizaban exvotos de diferentes tipos, ¿de acuerdo? Entonces ahí estaban buscando esa fortuna. Y las ninfas de las fuentes, que era lo más cercano, o de los ríos o de los pozos, que era donde habitaban supuestamente estas ninfae, eran esas comunicantes con la fortuna, con la diosa fortuna, con las sortes, con todo esto que os estoy contando. Por tanto, el hecho de tirar monedas a las fuentes, en este caso la de Anna Perenna, pero lo podéis extrapolar a cualquier otra fuente, a cualquier otro lugar de pozo que haya tenido agua, pues era este el sentido de encontrarnos 256 monedas en la fuente de Anna Perenna a lo largo de toda la historia, ¿no? Evidentemente habría muchas más monedas, pero alguien pues cogería un puñadito para su saca, ¿no? Pero es verdad que en muchos casos, por ejemplo, si vamos, yo qué sé, a cualquier fuente, cualquier pozo de Roma o de otras ciudades, vamos a ver una gran cantidad de monedas. Tanto es así que, por ejemplo, en la Fontana de Trevi se tienen que hacer limpiezas mensuales para poder
coger todas las monedas que la gente tira, ¿no? O hemos tirado, porque reconozco que yo también, y seguramente que alguno de vosotros o vosotras también ha tirado alguna moneda a la Fontana de Trevi. Bueno, pues ese sentido de volver a la ciudad, a tener suerte, a tener fortuna, incluso amor, en estos casos también se pedía, era el sentido de encontrarnos montañas de monedas en las fuentes, o de pozos, o lagos, o etcétera, etcétera. Claro, como Anna Perenna era una ninfa, etimológicamente, y esto para los que os guste, voy a beber un poquito de vino romano. ¡Ah, qué rico! Además el vino romano, el Mulsum, también lo hacemos nosotros, así que si queréis vino romano, también podéis venir a Amor Religiosus. Hago un pequeño paréntesis publicitario para toda la gente que se va incorporando poco a poco. Sabéis que os podéis unir a Amor Religiosus como Asociación Cultural de Recreación Histórica y en este caso pues también podéis recrear con nosotros, ¿eh? Así que, y seguirnos también por redes sociales, tanto en TikTok, Instagram, Facebook o YouTube, donde mostramos todas las recreaciones, las charlas, la divulgación que hacemos en Amor Religiosus. Así que tenéis las puertas abiertas de esta casa o templo, que es también la vuestra. Bueno, cerramos este paréntesis publicitario y resulta que etimológicamente Anna Perenna tiene una gran similitud con otra diosa, una diosa hindú, ¿vale? Y es muy interesante porque dentro de lo que es la historia de las religiones o la creación, el origen de la mayoría o de la totalidad de las religiones en el mundo occidental proceden del camino o de la vía indoeuropea, ¿no? Que se denomina así. Parece ser que hay una vía o un camino, una ruta, como queráis llamarlo, desde la India hasta el occidente europeo. Y de esta manera, gracias por los regalos que hacéis por TikTok y por la gente que se une, y tanto en Instagram como en TikTok, que lo estamos haciendo en directo. Esa vía que aparece desde la India hacia el occidente europeo, resulta que aquí en Occidente deja un pozo importantísimo, fructuoso, que da lugar a ciertas similitudes culturales entre, por ejemplo, la religión griega, fenicia, egipcia, celta, germana, y etrusca y, por supuesto, la romana, ¿eh? Entonces, todos esos elementos se pueden ver algunos muy diluidos, incluso otros desaparecidos o que no lo tenemos muy claro, porque evidentemente en el mundo de la religión, y al menos la romana, ya te cuento en otros tipos de cultos occidentales, ahí tenemos poca información, ¿eh? A pesar de tener mucha información del mundo romano, no tenemos toda de la información del mundo romano, ¿no? En temas religioso o mitológico incluso, ¿eh? Aunque parezca que sí, pero no lo es tanto. Y hay elementos en los que sí, por ejemplo, hay algunas semejanzas, ¿vale? Esto ya se estudió hace mucho tiempo y, bueno, pues en este sentido, Anna Perenna, que es la que nos ocupa ahora mismo, se convirtió en divinidad a lo largo de la República, ¿no? Por su importancia y porque llegó un momento que se celebró una festividad en su honor. Pero etimológicamente, que es lo que, para no desviarnos del tema, resulta que Anna Perenna tiene una similitud con la diosa Annapurna, ¿eh? Annapurna. Es decir, es una similitud casi fonética en la que tenemos Anna, Porna, Anna, que tenemos en hindú, que significa además Anona, que es como de ahí viene la palabra Anona, que es como
alimento, y porna se latinizaría como perenna, ¿vale? Claro, hay que tener en cuenta que desde la India hasta Roma tiene unas modificaciones lingüísticas, evidentemente, y se va ajustando a los lugares donde se va asentando ese elemento fonético, ¿no? Lingüístico. Y da lugar en la etimología latina parece ser, a anna perenna. Curiosamente significa de una forma similar a lo que sería la diosa Annapurna. La diosa Annapurna, de hecho, es una de las esposas de Shiva, ¿vale? Dios, diosa, a veces es intersexual, Shiva, ¿vale? Entonces, en ese sentido, Anna precisamente significa grano, ¿no? Dar alimento, comida. Por tanto, Annapurna significaría, miro la chuleta por supuesto, aquella que tiene mucho alimento para dar, ¿vale? Entonces, ¿cómo se convierte Anna Perenna, por ejemplo, en una diosa davitativa? Es decir, una diosa que da alimento, que da fertilidad, que da, digamos, comida para el pueblo, ¿no? Llegó un momento que a lo largo de la República, en el siglo I, finales casi de la República, se convierte en una divinidad por la necesidad en la que alrededor de su bosque, como nos dice Ovidio, nos lo dice también en los fastos de Ovidio, nos dice que se celebraba curiosamente una celebración el 15 de marzo, en las Idus de marzo, ¿Os suena las Idus de marzo? ¿Por algo? ¿Os suena esa fecha? Ponedlo, si queréis, ahí en comentarios para saber si estáis atentos a esa fecha del 15 de marzo. Y su celebración es ese 15 de marzo, en las Idus de ese mes, y resulta que Anna Perenna tenemos que acudir precisamente a la mitología romana. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque en el mes de marzo, que es el mes de Marte, resulta que Anna Perenna, resulta que uno de los días de este mes, el 15 en este caso, resulta que Marte se enamoró, por así decirlo, de esta ninfa, de esta diosa, ¿no? Futura diosa, pero de esta ninfa. Cómo no, Marte yendo hacia unas ninfas, ¿no? Como habría en su momento con Rea Silvia, en su momento la violación de Rea Silvia. Y en este sentido ocurre lo siguiente. Marte estaba queriendo ir con Anna Perenna y resulta que Anna Perenna le rechazaba a Marte. Y en uno de estos, Marte se iba a casar con otra divinidad, que sería, bueno, se iba a casar, iba a tener un flirteo amoroso casamentero con otra divinidad, quizás Venus, quizás otra ninfa, pero no era Anna Perenna. Y quien aparece en la boda, él pensando que se iba a casar con otra diosa, resulta que aparece Anna Perenna. Y cuando le quita el velo naranja que llevan las novias, nos dice Ovidio, en ese momento Anna Perenna y todos los invitados a esa celebración se empiezan a reír de Marte, ¿vale? Se empiezan a burlar de Marte. ¿Y qué ocurre? Que empieza un dicho en la antigua Roma que es burlarse de Marte. Es como Anna Perenna que se burló de Marte,
¿de acuerdo? Entonces, ahí sería un dicho que, popular en Roma, que es como confundir, hacer confundir a la otra persona, ¿vale? Y burlarse, gastarle una broma y todo esto. ¿Y qué ocurre? Que Marte se enfada al respecto, ¿vale? Parece ser que se enfada y la rechaza y resulta que, bueno, pues se va enojado de esa celebración y no vuelve a hacerlo más, ¿no? Pero Anna Perenna ahí se ha ido convirtiendo ya en una divinidad, ¿no? Porque de hecho Marte dice, si tú eres la favorita de Venus y de Atenea y demás, ¿por qué te casas conmigo, no? Te has venido aquí, te vienes a burlar de mí, ¿no? Entonces, bueno, pues Marte se va y entonces pues huye y es burlado por todos los presentes, incluido Anna Perenna. Y a raíz de este suceso mitológico, resulta que el día 15 de marzo, que ya habéis puesto a alguna persona qué ocurrió ese 15 de marzo, ya digo que lo podéis poner en los comentarios, resulta que ese día se celebraba la fiesta de Anna Perenna y de la siguiente manera. Se iba a donde estaba la fuente, que había el bosque sagrado de Anna Perenna, unas ninfas, como todo muy bucólico, ¿no? Como suele ser en la religión primitiva romana, incluido las vestales, también tenían su bosque sagrado, y otras divinidades también tenían su bosque sagrado, no solo el templo. Por ejemplo, Dea también tenía su bosque sagrado alrededor del santuario. Bueno, pues Anna Perenna tenía su santuario, su bosquecillo y su fuente santuario, ¿no? Y alrededor tendría como un prado, un valle, una zona llana, donde la gente iba a celebrar la festividad de Anna Perenna. ¿Y cómo lo hacía? Es muy interesante para comprender todo el tema de la burla, ¿no? En este sentido. Allí se hacían cabañas con palos, con ramas del bosque, de parte del bosque de Anna Perenna. Y esas tiendas de campaña, por así decirlo, para que lo entendamos, se cubrían con telas, se cubrían con togas extendidas en esas cabañas. Y allí pues se celebraba la fiesta. ¿Y cómo se celebraba? Bebiendo vino en el que se contaba por cada copa los años que tú querías vivir, ¿no? Es decir, si tú querías vivir 10 años, pues imaginad que tenéis que beber 10 copas de vino, y así sucesivamente. Claro, ahí pues se hacían muchas bromas, las mujeres en esta festividad hacían una serie de carreras entre ellas con el pelo suelto, ¿vale? Y es muy interesante porque hacían como una imitación de la persecución que mitológicamente hacía Marte a Anna Perenna. Pero feminizado, serían mujeres, quizás también hombres persiguiendo a mujeres, pero bueno, ellas iban de forma libre por el campo. Y por tanto, era una forma de divertimento, de libertad. Claro, el 15 de marzo de la Sidus de este mes del año 45, sabéis que ocurrió el asesinato, como habéis dicho por ahí, de Julio César, ¿vale? Claro, ¿por qué se elige ese día, no el 14 o el 16? Claro, todo tiene un sentido y hay que entenderlo como un elemento, uno de ellos, no solo el elemento político, sino el elemento religioso, ¿vale? Gracias, George Cisneros. Mira, acaba de recibir la insignia del donador del top 1. Muchísimas gracias, también por eso. Y seguid haciéndolo. El tema es que, curiosamente,
en este día, se elige este día porque se elige precisamente porque el resto del pueblo, que no estaba alrededor del foro, ni estaba en el foro, ni estaba alrededor de la curia, o en este caso, del teatro de Pompeyo, que es donde fue asesinado Julio César, la gente estaba celebrando la fiesta de Anna Perenna. Por tanto, había poca población alrededor o dentro de la ciudad, ¿vale? Era un día festivo y por tanto toda la gente se iba hacia el campo de la fuente de Anna Perenna. Y allí se celebraban esta festividad. Y por eso, aparte de que por el asesinato de Julio César también se provocaba la libertad, se provocaba también el tema de la fertilidad de un nuevo año. También ya sabéis que marzo daría comienzo en el antiguo calendario romano a un nuevo año, o comenzaba el año, mejor dicho, ¿no? Entonces, justamente el día 15 daba comienzo, ¿no?, esta fiesta burlona o esta festividad como inicio del nuevo año, ¿vale? Por eso se elige el día 15, ¿no?, en este sentido, para la muerte o el asesinato de Julio César, ¿no? Bueno, gracias también a Escolar Cotas, que se ha convertido en el número 2 del club de fans. Así que nada, bueno, a ver si hay número 3, número 4 y demás, que estamos encantados, y ya sabéis, seguidnos por redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, donde podéis también conocer muchísimas de estas divulgaciones y demás. Bien, pues terminada esa explicación teórica, a mí me gustaría, ya digo que tenía un PowerPoint, pero la cuestión es que en el Museo de las Termas de Diocleciano, que son las termas más grandes de todo el Imperio Romano, allí se han conservado, se exponen una serie de objetos, o la gran mayoría de los objetos encontrados en esta fuente de Anna Perenna. Y nos encontramos con esa cantidad, una gran cantidad de monedas de diferentes épocas, una gran cantidad de lucernas, una gran cantidad de tablillas de maldición y una olla de bronce, una jarra también de barro, todo prácticamente intacto, ¿vale? Bien, os lo quería enseñar, pero no se va a poder, pero os lo explico. El tema, por ejemplo, de las monedas ya la hemos visto. El tema de las lucernas es muy interesante porque existen multitud de lucernas depositadas en la fuente, en el lateral o la parte trasera de la fuente, en la que se depositaron estas lucernas. Estas lucernas sí, parece ser, a priori, sin mecha, y si hubiera mecha no se ha conservado, pero lo que sí se ha conservado es las pequeñas tablillas de maldición que contenían estas lucernas. Y es un soporte curioso que se haya conservado dentro de estas lucernas, porque no encontramos a priori en ningún otro lado del territorio romano lucernas con tablillas de maldición en su interior. Pero aquí sí, en la fuente de Anna Perenna sí, ¿vale? Son tablillas de maldición sencillas, luego ahora os enseño algunas si queréis, si lo pedís, pues enseño algunas tablillas de maldición de las que hemos reproducido todo este tiempo. Y evidentemente hay otras tablillas de maldición que eran depositadas en los laterales. Claro, y una jarra cerámica conservada prácticamente entera, donde tenía en su interior una tablilla de maldición y una tapa también de plomo donde sellaba, y donde había una inscripción y una serie de dibujos donde sellaban la maldición, sellaban la jarra y sellaban la maldición, ¿vale? Y lo tapaban y lo dejaban ahí.
hemos dicho antes que Anna Perenna era una ninfa, conservó su función de comunicante hacia las divinidades, no solo de la fortuna, sino también a esas divinidades del inframundo, ¿no? Como consideraban los romanos que las ninfas que vivían en el fondo de las aguas, de los pozos, de las fuentes, etcétera, o de los ríos, o pantanos, etcétera, allí lo que hacían era comunicar hacia los dioses del inframundo todo aquello relacionado con las maldiciones, ¿no? Con el deseo de hacer mal a alguien, de causar daño, causar el mal a alguien. Y se traduce en esas tablillas de maldición, ¿vale? Esas tablillas de maldición, y mira, fijaos que tengo todo este bolsito que he hecho también de tablillas de maldición, de diferentes soportes, ¿vale? Vamos a ver alguna de las que han aparecido allí en la fuente de Anna Perenna, u otros ejemplos que no sean de la fuente, pero que os permite conocer cómo eran las tablillas de maldición, ¿vale? Uno de los ejemplos muy interesantes es este de aquí, ¿vale? Este de aquí, lo pongo para las dos cámaras, tanto para TikTok como Instagram. Es esto de aquí. Aquí se ha encontrado en algunas ocasiones un hueso, en este caso de pollo, donde era rodeado o abrazado por una tablilla de maldición, de plomo. Las tablillas de maldición suelen ser de plomo, pero vamos a ver que en realidad no todas eran de plomo. ¿Vale? Hay otros materiales, otros soportes. Bien, pues tendríamos esto, ¿vale? Este es un ejemplo básico, sencillo, simple, ¿no? De tablilla de maldición. También nos encontraríamos este otro ejemplo, también muy interesante, ¿de acuerdo? Un poco más elaborado. Tendríamos la tablilla de maldición de plomo, evidentemente también, enrollada, y rodeada de un hilo negro con 365 nudos. Esto los tiene. Si un día lo veis en persona, nos vemos en persona, lo podemos contar juntos. ¿Cuál era el sentido? Bueno, ¿cuál era el bolsito poderoso? Por supuesto que sí. Y con mucho cuidado, que es todo de maldiciones. ¿Cómo haríamos una maldición, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, depositaría la persona esa maldición? Bien, lo que haríamos es enrollar la tablilla del tamaño que sea, en este caso pues es una pequeña, y veis que ya tiene el agujero, pero bueno, con un clavo de estas características, ¿de acuerdo? De hecho, este ejemplo da la casualidad que se ha encontrado en la fuente de Anna Perenna, con el clavo, justamente este clavo, para atravesarlo. ¿Qué ocurre? Que al atravesar, ¿vale? Haríamos así, tendríamos nuestra tablilla de maldición fijada por el defigens, es decir, por la persona, hombre o mujer, que realiza la fijación del mal, de la maldición, en este caso, y esto se depositaría bien en el fondo de un pozo, bien en una fuente, bien en la tumba de una persona fallecida de forma violenta, o un niño neonato, una niña o un niño neonato, ¿vale? O que haya tenido una muerte violenta de forma muy joven, muy inesperada esa persona. Entonces, su espíritu, en este caso, es un espíritu incompleto o violento que no ha completado evidentemente su vida y por tanto haría el mal sería mensajero de este tipo de males, ¿no? Alguna tablilla, ¿no? Más como de ejemplo, podríamos colocar esta de aquí, por ejemplo. Esta también es muy interesante, ¿vale? Esta, por ejemplo, es de Portugal, ¿vale? Pero tenéis que ver
este tipo de tablillas, por ejemplo, que se repetirían en muchos lugares del Imperio Romano. ¿Cuál es el problema? El problema de esto, de las tablillas de maldición, es que si en Roma nos encontramos con unas casi 200 y pico tablillas de maldición, que son pocas, en realidad son pocas. Por ejemplo, en Hispania nos encontramos con 10, 15, 20, como muy mucho, ¿vale? Y nos encontramos con otras tablillas de maldición en otros lugares del imperio de forma muy reducida, ¿vale? ¿Esto quiere decir que no habría más? Por supuesto que habría más. Una, porque no se han encontrado todavía. Dos, porque esas tablillas se han reutilizado para hacer otros objetos profanos, por así decirlo, de gente o se han destruido por el paso del tiempo o por el tema de otras creencias, otros cultos, ¿no? Bueno, pues tendríamos tablillas de diferentes tamaños. Esta, por ejemplo, aunque no la veáis mucho, esta de aquí, ¿vale? Estos son tamaños reales, ¿de acuerdo? Son tamaños reales de la tablilla. Esta es pequeña, entended que esto se enrollaría. Y en este caso es de Hispania, ¿vale? En este caso, esta es de Ampurias, de la zona de Ampurias, y se maldice a unos militares, ¿vale? ¿Por quién? No lo sabemos, pero se maldice a unos militares, a un centurión, a un signifer y a un optio, ¿vale? Entonces tenemos ahí y a un tribuno, perdón, también. Y entonces tendríamos ahí, bueno, pues militares contra otros militares, no lo sabemos, no sabemos quién lo ha hecho, ¿no? Pero sabemos qué es. Y esta también es muy interesante, ¿vale? Esta también es muy interesante porque es la maldición, y ahora te contesto, Francisco, es una maldición contra las ornatrices de varias mujeres. Entonces tenemos el nombre de esas ornatrices y esas mujeres, de sus dueñas, y se maldice por alguien, quizás alguien que no ha sido bien peinada, o alguien que no ha quedado satisfecha, o hay una competencia entre ornatrices por contratarlas, etcétera, etcétera. A ver, Francisco dice, ¿era común estas prácticas en las familias patricias? Absolutamente sí. Sí, porque de hecho algunas de las tablillas que se han encontrado, ninguna, bueno, mejor dicho, voy a reconducir la respuesta. Ninguna de las tablillas de maldición nos indican que sean de origen patricio, ni de origen plebeyo, ¿vale? No se indica, yo, Patricia, soy plebeya o plebeyo, soy equite, no. Pero lo que sí podemos atestiguar es si eran libertos, eran esclavos o esclavas o ciudadanos romanos, ¿vale? Por los nombres, por la tria nómina que podrían incluir, o de origen griego, de origen oriental. Eso sí lo podríamos saber en cuanto a los lugares, pero no sabríamos diferenciar entre patricios y plebeyos, o libertos y entre patricios y libertos, nada más que por el... A ver, perdón, que me estoy... cosas del directo. Si son patricios o plebeyos, ¿vale? Dentro de lo que sí son ciudadanos romanos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, sí sabemos quizás el ordo social de los entre ciudadanos y no ciudadanos, eso sí lo podemos averiguar, o quizás parte del origen del... sí, el efecto del plomo, efectivamente. De tenerlo aquí en la mano contamina la mente. De hecho, es muy tóxico. Por ejemplo, esta tablilla hay una parecida en la fuente de Anna
perenne. Gracias a ti, Francisco, por la pregunta. Ya sabéis que podéis hacer comentarios, preguntas, dudas en directo, sin problema, lo contestamos como siempre. Hay una parecida en la fuente de Anna Perenna, de este tipo. Esta, en este caso, es de Tongres, es europea, del centro de Europa, y es muy interesante. Es así de grande, es así de este tamaño, y bueno, tiene una forma de barco. La de Anna Perenna tiene una forma de vulva, por ejemplo, también muy interesante, donde está enterrada la maldición dentro de lo que es la vagina, ¿vale? Pero bueno, es muy interesante. Y uno de los elementos, por supuesto, también se han encontrado algunos pequeños muñecos, figuritas, llamados colosoi, ¿no? Ya sabéis que en otras charlas que hemos dado siempre hemos enseñado un tipo de colosoi, de muñequito, y en este caso, las de Anna Perenna serían de este modo, ¿vale? De este modo, ¿eh? Uno de ellos. Este lo he hecho en tamaño más grande para que se pueda ver, y ahora os voy a enseñar uno a tamaño real, ¿vale? Y ahora vamos a una de las cosas interesantes que hemos recreado y que por eso es el motivo de este vídeo, ¿vale? Aquí veis lo que sería la figurita, ¿de acuerdo? Lo que sería la figurita, veis que tiene marcados los ojos, tiene también el miembro viril marcado, precisamente porque es una figurita masculina, ¿eh? Sabemos que también hay figuritas femeninas dentro de estos colosoi. De hecho, una que podéis ver y que hemos reproducido también y podéis ver en las redes sociales de Mos Religiosus, es esa muñequita colosoi del Louvre, que es del siglo II después de Cristo, ¿vale? Este muñequito que tengo en mi mano tiene un elemento, o mejor dicho, tiene varios elementos especiales. Es una maravilla, y vais a flipar como yo cuando lo descubrí y el por qué, ¿no? Y por eso quise reproducirlo y por eso este vídeo en directo, para mostraros esta maravilla, ¿no? En sí parece que no es nada, ¿eh? Fijaos que el color ya nos parece algo sospechoso, porque no es barro, no es plomo este muñequito, no es arcilla, no es plomo. Fijaos, es que es una maravilla. Y además, bueno, no voy a demorar más porque es muy interesante. Esta figurita está hecha precisamente, y esta y la que tenemos luego, que os voy a enseñar, está hecha especialmente con los mismos ingredientes que estaban en los originales, ¿vale? Los originales, al hacer el análisis de estos pequeños colosoi, de estas pequeñas figuritas, de esta forma incluso, está hecho con el siguiente material. Está hecho de cera de abeja, está hecha con miga de pan, leche, ¿vale? Es muy interesante porque la cera, ese pan y esa leche, o los análisis indican polisacáridos, resulta que se han conservado tan bien a pesar de estar cubiertos de agua, porque el contenedor que lo contenía, valga la redundancia, estaba sellado herméticamente. Por tanto, el muñequito que estaba en su interior no le ha tocado el agua, no le ha tocado el aire, y por tanto se ha conservado de forma íntegra, y en algunos casos de forma completa, algunos sí le han entrado un poquito más, pero también se conserva muy bien, ¿vale? Pero tiene otro elemento. Aparte de los ingredientes, que eso es lo que le da este color, ¿vale? Porque utilicé cera virgen de abeja, que es ese tono oscuro. La miga de pan le da la parte de la consistencia, y la leche también
digamos que le da un elemento característico a estas figuras, que no se suele decir, y a mí es una de las cosas que también me interesan, y es que es el olor. Esta figura, si algún día nos encontramos en persona, recordadme, o si no, ya os invitaré yo, a oler esta figura, ¿vale? Tiene un olor característico que es mezcla entre cera azucarada, es muy interesante. Es muy interesante porque estamos jugando no solo con la vista, no solo con el tacto, sino también con el sentido del olfato, ¿vale? Y esto es algo que el olfato o la colonia, el perfume o lo que sea, estaba muy extendido incluso en las estatuas romanas que estaban perfumadas, y en la sociedad romana, de los más altos al más bajo del orden social, estaban perfumados. Bueno, pues en este caso, esta figura, no en los otros colosois de barro, que al menos sepamos, evidentemente no estarían con olor, ¿no? Tendrían el olor de arcilla nada más, pero en este caso un muñequito hecho de cera de abeja junto con pan o polisacáridos y leche, en este caso he utilizado leche de cabra, resulta que le da un olor característico. Y estas figuritas que estaban depositadas en el fondo de la fuente estaban en una serie de contenedores mágicos de plomo, ¿vale? Se han encontrado como unos... 1, 2, 3, 4, 5... como unos 5 o 6 contenedores completos. Y digo completos porque cada contenedor incluía otro contenedor en su interior. No lo digo, lo muestro. Aquí tenéis la reproducción, es uno de los elementos que más trabajo nos ha llevado a hacer en este sentido, es uno de los elementos que más nos ha gustado como resultado, es uno de los más laboriosos, una especie, no voy a decir obra de arte, evidentemente, pero sí es uno de los elementos más preciados dentro de las maldiciones, ¿vale? Es la única reproducción en el mundo, de momento, que existe en todo y os la estamos mostrando, tenemos el privilegio precisamente de tenerla. Esto está basado precisamente en tamaño, el peso tiene un buen peso considerable porque es todo, absolutamente todo de plomo. Está basado en uno de los contenedores encontrados en la fuente de Anna Perenna, es así, de esta forma, con esta capucha, con esta cobertura, y en este lado de aquí, bueno, todo digamos el capuchón del contenedor estaría sellado herméticamente con más plomo para sellarlo y que no se pudiera abrir esto, ¿vale? Y por eso en su interior se conservaron esa figurita de colosoi, por eso hay varios contenedores y en esos contenedores se conservaron esas figuritas. Pero lo interesante es que en algunas de las figuritas, algunas están cubiertas incluso ya per se de una tablilla de maldición que las envuelve como si fuera una sábana, con 2 o 3 clavos atravesando esa propia figura, pero no os he dicho una cosa de esta figura, y es que hemos visto el color, hemos visto el olor, hemos visto la forma, pero en su interior, y esto lo tiene también, lo que pasa es que estáis en el interior, no lo vais a poder ver, lógicamente, pero tenéis que hacer un acto de fe y creerme. En su interior, de hecho en la figura pequeña sí lo vamos a poder ver mejor, ¿vale? Tiene un hueso, tanto el original como este también, tiene un hueso generalmente de pollo,
¿vale? ¿Qué nos está indicando eso? Nos está indicando que lo más probable es que... ahí va, que se termina en TikTok el vídeo en vídeo en directo. A ver un segundín porque... A ver si me deja verificar un segundín, perdón, porque esto son cosas del directo. No me deja actualizar. A ver. Ahora parece ser, ¿sí? Vale, ya está, ya está. Es que había que hacer no sé qué movida porque parece ser que en TikTok detecta como inactividad algo y entonces por eso se ha ido un poco. Pero bueno, ya está, ya lo hemos completado. Perdón por el paréntesis este. Bien, cosas del directo. O que los dioses del inframundo quieren que termine ya. Bueno, la cuestión es que, encima que hablo de ellos, la cosa es que estábamos hablando del hueso del pollo. Resulta que nos indicaría a priorísticamente que el sacrificio para fomentar, para digamos, para potenciar este tipo de maldiciones era el sacrificio de un pollo, de una gallina o un gallo, ¿vale? Preferentemente de color oscuro, ¿de acuerdo? Entonces, estas aves quizás también podíamos sustituirlo por un conejo o por otro tipo de animal pequeñito, igual que nos dicen en los papiros mágicos griegos, donde aparecen algunos elementos de sacrificio de este tipo de maldiciones, ¿no? Para este tipo de maldiciones. Vale. Bueno, pues esto de aquí lo podéis, sí, aquí lo podéis ver mejor. Me voy a apartar para que lo veáis aquí, que en uno se ve mejor. Ahí. Voy a apartar esto de aquí y así lo veis de forma limpia. Veis el contenedor, ¿de acuerdo? En este sentido, yo he utilizado estaño para, digamos, sí, siempre pasan cosas cuando se hablan de maldiciones romanas. No sé qué ocurre, algo, un daeva por ahí. Para, digamos, unir todas las piezas, ¿vale? El original sería en plomo, pero bueno, para la primera vez, pues no estaría mal. Tendríamos esta primera figura que destaparíamos, preparaos, porque a lo mejor desatamos el mal. Y lo interesante de esto es, fijaos que en su interior, sí, ese bolsito es más peligroso que las bombas atómicas de Putin. Sí, si pudiera utilizarlas de verdad. Bueno, alguna he utilizado alguna vez y ha ocurrido cosas. Bueno, lo que nos desviamos. Resulta que hay 2 contenedores más en su interior, también de plomo. Y esto es como si fuera por hacer una similitud, como una matrioska mágica, ¿no? de maldición. Donde precisamente, que lo voy a mostrar, donde ahí tendríamos una, ¿vale? En su interior contendría una tercera, ¿vale? Las veis, ¿de acuerdo? Las veis, a ver, aquí mejor. Y fijaos, como una matrioska mágica, tendríamos una en el interior de otra, ¿vale? Y os va a chocar, os va a explotar la cabeza cuando os explique a qué se refiere estos contenidos, estos cubiletes, ¿no? De plomo. Aquí, en este del medio, el grande, no tiene ninguna inscripción, por ningún lado. ¿Por qué? Tiene su sentido, muy sencillo de entender. Si
vemos este tipo de control, que por cierto, se hacían en serie. Sabemos que se hacían en serie porque hay otros similares, hay otros iguales, y es realmente muy elaborado de hacer un cacharro de estos, para hacerlo de una sola vez, de forma personalizada y demás, y se harían en serie, harían artesanos especializados en el plomo y lo harían de esta manera. En este no tendría ninguna inscripción porque si nos encontráramos esto en una fuente, sabemos ya que es una maldición para alguien, pero no hay inscripción porque dejaríamos pistas para poder saber a quién se le hace la maldición o para poder realizar una contramaldición. Y además nos daría pistas fiables de que hay una maldición en su interior, ¿vale? Y lo hay, ¿eh? Y ahora vamos a ver dónde está esa maldición. Sin embargo, en el del centro, en el mediano, sí tiene una serie de elementos mágicos, de símbolos mágicos, que rodea prácticamente todo ese cubilete, ¿vale? Están a tamaño real, son símbolos mágicos, que no tienen un significado, igual que el real, también tiene este elemento de aquí, ¿vale? Este elemento de aquí, como una segunda línea. Está al tamaño real, son símbolos mágicos que no sabríamos qué es lo que significa, solo el de fíjense, la persona creadora sabe lo que podría significar, quizás estrellas, quizás no sabemos, símbolos mágicos cuyo objetivo es que otra persona no adivine qué es lo que pone, ¿vale? En este sentido. Entonces, claro, tendríamos este símbolo mágico que contendría, es una forma quizás de contener, ¿no?, lo que viene a continuación, que es el cubilete pequeño, ¿vale? El cubilete pequeño es el más interesante, evidentemente. ¿Por qué? Primero porque tiene esta figura. Fijaos, qué figurita. Fijaos, lo pongo para Instagram y para TikTok. Tiene esta figurita. Esta figurita, que es muy interesante, es una maravilla, es nada más y nada menos que Abraxas. Abraxas. Es una divinidad gnóstica, una divinidad muy interesante, misteriosa, y tiene una serie de letras griegas aquí, que sería Abraptanapta, ¿vale? Y nos está indicando que es una especie de evocación, de palíndromo, incluso también del propio Abraxas o de una de las formas de Abraxas. Tenéis que creerme que tiene cabeza de gallo, ¿vale? De ave. Es así, el original es así. Pero lo más interesante, una de las cosas más interesantes de este cubilete, que este cubilete tiene tres cosas interesantes, ¿vale? Esta figura, ¿vale?, lo que es la figura en sí, el contenido del cubilete y lo que hay por debajo, ¿vale? Vamos primero a la de fuera hacia adentro, ¿vale? Veis que tiene esa figurita, como os he enseñado antes, pero lo maravilloso de esta figurita es las letras que tiene en su interior, ¿vale? Las letras que tiene en su interior, ¿vale? Sí, la verdad es que todo es interesante, pero bueno, a mí me gusta mucho, por eso la he reproducido. Resulta que lo que nos están diciendo son iniciales de... Fijaos, poned el oído al loro, de Jesucristo Nazareno Deo. Jesucristo Nazareno, el Dios que es Dios 3 veces, ¿vale? Claro, está indicando un sincretismo, un hibridismo incluso, entre Abraxas y Jesucristo, ¿vale? Y fijaos qué interesante es
esa unión que nos puede explotar la cabeza, por eso la he reproducido, porque es una maldición que se pide a Jesucristo, ¿vale? ¿Por qué a Jesús? Porque tuvo relación con la muerte, dado que parece ser que fue crucificado en la cruz, ¿no? Tuvo relación con la muerte y resucitó, ¿no? Supuestamente al tercer día. Pero bueno, eso ya es otra historia que no vamos a centrarnos aquí. Pero lo que se está diciendo aquí es una maldición, ¿vale? Una petición de una maldición a Jesús. A Jesús como mensajero del inframundo, o quien debe hacer esa maldición, que entra en contradicción con digamos, con las palabras cristianas, ¿no? Con las leyes cristianas, ¿no? De no hacer el mal y dar la otra mejilla, amar al prójimo, ayudar siempre a los demás. Bien, pues en este sentido lo que se está pidiendo es a Jesucristo la maldición, ¿vale? Con un sincretismo con Abraxas, como divinidad de la luz, de lo místico. ¿Y qué tiene el cristianismo también? Los misterios cristianos, ¿vale? Y aquí tendríamos un elemento mistérico, por así decirlo, con ese sincretismo, hibridismo de Abraxas con Jesús. Pero hay más. Vamos de fuera para adentro. En la parte de abajo, fijaos, en la parte de abajo, fijaos que hay una serie de letras, a ver si aquí lo veis bien, una serie de letras, esta es la maldición. Fijaos que es redondo, en espiral, y en esta maldición lo que se pide es que una serie de hombres y mujeres, seguramente dos parejas, tengan fiebres diurnas y nocturnas durante toda su vida o hasta que, evidentemente, mueran, ¿no? Lo que se permite es que mueran. Y estos contenedores se tiraban precisamente a la fuente de Anna Perenna para que, al igual que, como nos encontramos con alguna tablilla de maldición que así lo indica, al igual que este objeto se hunde y se ahoga, que el maldito o la persona maldecida también se ahogue y se muera ahogado, ¿eh? Por eso se tiraban las tablillas de maldición, otra función, otro sentido de por qué tirarlas, no solo como para que las comuniquen las ninfas, sino para que se ahoguen en el maldito, ¿no? La persona maldita. Y en su interior lo que contiene es la figurita. La figurita. Aquí la veis bien, la figurita. Si os fijáis, está boca abajo la figurita, ¿vale? Saco la figurita para que la veáis. La saco tal cual estaba en el contenido, en el cubilete, ¿vale? Boca abajo, ¿vale? Fijaos que es parecida a la grande, ¿vale? La voy a voltear, pero en este caso la original también estaba boca abajo, como se han encontrado, ¿vale? De hecho, en los muñequitos Colosoi, también de esta Anna Perenna, se han encontrado uno de ellos con los pies aposta cercenados, ¿vale? Porque también la maldición o digamos el daño que se quería hacer era que no andara hacia ningún lado y que se ahogara y por tanto no pudiera escapar de esta maldición. Por eso también se cortaban a veces los pies o las piernas. En este caso, pues reproduce una cosa parecida a esto, ¿vale? Este también tiene ese olor característico porque está hecho del mismo material de cera, de miga de pan o polisacáridos y leche, y ese hueso en su interior que, a ver si podéis, a ver, está aquí, bueno, se ve un poco regular, aquí, eso es parte del hueso,
que está en su interior, ¿vale? Eso es parte del hueso, es también otra figurita masculina. Y veis que tiene también los ojos, la boca, parte de la nariz y el miembro masculino. Bien, pues estas figuritas, fijaos, ¿no? El tamaño de una y otra, ¿no? Fijaos que es más pequeñito, es el hermano mayor y el hermano pequeño. Fijaos que estas figuritas se depositarían por parte del Defigens aquí, en este contenedor, este cilindro mágico. A su vez, esto se depositaría en el del medio. Nos hemos encontrado también, os ha encontrado también, este cubilete boca abajo, ¿vale? Para que el colosoid humanoide, que representaría a esa persona a la que se quiere maldecir, no escapara del cubilete, ¿vale? Pero en este caso, pues lo tenemos así. El Defigens ya habría hecho también esto y a su vez lo contendríamos en este grande que taparíamos y sellaríamos por todos lados y lo arrojaríamos a esa parte de la fuente de Anna Perenna. Este tipo de cubiletes mágicos o de maldición solo se han encontrado en la fuente de Anna Perenna, no se ha encontrado de momento en ningún otro lugar, ¿vale? Entonces esto es algo que es caro de producir, ¿vale? Y aquí va en relación a esa pregunta que nos hacían por aquí Gregorio, que es si los patricios hacían tablillas de maldición o este tipo de cosas. Este tipo de continentes o de cilindros mágicos de maldición seguramente sea para personas muy pudientes, ¿vale? Porque es algo difícil de realizar, no difícil, sino elaborado, mejor dicho, de realizar, y se han encontrado como unos 6 aproximadamente de este tipo de cubiletes. Entonces, claro, son cosas que son propias de Anna Perenna y no es algo propio de otro tipo de maldiciones, ¿no? De otros lugares donde se han depositado maldiciones. Y por consiguiente, este tipo de tablillas o este tipo de muñecos tan interesantes es lo que nos ha llevado precisamente a hacer este vídeo en directo para TikTok y para Instagram de Mos Religiosos, ¿vale? Entonces, bueno, si tenéis algunas dudas o queréis que explique alguna otra cosa más o muestre alguna otra cuestión, hacedlo ahora o conteneos como esa figurita, ¿no? Si no lo hacéis, os pondré en este contenedor y vuestras consecuencias tendréis. Os voy a enseñar una primicia. No me la habéis pedido, pero no me resisto a hacerlo. Esto que os estoy mostrando es también una tablilla de maldición, ¿vale? Una tabulae de fictionis. Pero fijaos que no es plomo, ¿vale? No es plomo, es, y esto lo es, selenita, ¿vale? El mineral, selenita. El selenita recibe el nombre por la diosa Selene, la diosa de la luna, por el color y por el, digamos, para que veáis, digamos, el reflejo, lo veis, ¿no? Que parece una luna iluminada, ¿vale? Fijaos qué bonito. Bien, pues esta tablilla de maldición, que es de Chipre, está en el Museo Británico, pero por desgracia no está expuesta, ¿vale? Y de hecho nos enteramos cuando lo íbamos a hacer, de que no estaba expuesta, y por eso pedimos al Museo Británico la ficha de esta tablilla para poder hacerlo, ¿vale? Y amablemente pues nos lo enviaron. Y hemos reproducido, es la única reproducción de la tablilla de maldición en selenita que existe en el mundo expuesta,
Esta es la única expuesta, porque el Museo Británico no ha querido exponer las 19 tablillas de maldición de selenita que tiene en depósito, ¿vale? De Chipre. Y bueno, no sé por qué, ellos sabrán. Pero bueno, yo como me gustan mucho este tipo de cosas, pues las he reproducido para enseñarla, y de hecho la tenéis explicada también en Mos Religiosos, tanto en Instagram como en Facebook, ¿vale? Bueno, gracias por unirse, que se están uniendo incluso personas ahora mismo, lo cual muchas gracias. Ya sabéis que nos podéis seguir por redes sociales, por Instagram, por TikTok, por YouTube, por Facebook, también tenemos correo electrónico, página web, que bueno, somos romanos, pero estamos actualizados al siglo XXI, ¿vale? En este sentido. Así que nada, si queréis hacer alguna pregunta más, alguna sugerencia para próximos vídeos o próximas publicaciones, o incluso también queréis apuntaros para recrear con nosotros, para la Asociación Cultural y Recreación Histórica Mos Religiosos, también tenéis las puertas abiertas para poder entrar, ¿eh? Os prometemos que a los que entráis no os hará nada una tablilla de maldición y estaréis protegidos, y a los que no, pues ya sabéis lo que os toca. ¿Vale? Un tema también muy interesante ya sería hablar de contramaldiciones e incluso también amuletos protectores, de los cuales hemos reproducido algunos de ellos, y eso nos sirve para hacer un vídeo más sobre elementos protectores de este calibre, ¿no? Para aguantar, digamos, las maldiciones, o que no te afecten, ¿no? De alguna manera, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, Escolar Cotas, por... Sí, está a las puertas de Halloween, o Samhain, Samhain celta, o Pomona romano, que es el día 31 de octubre. Así que, bueno, no sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión que queráis que comentemos y que podamos solucionar, o si no, pues podemos terminar los directos para poder cenar, ¿no? Por otro lado, por lo menos aquí en España, que son las 9:30 de la tarde-noche. Así que nada, como veo que... veo que por aquí hay comentarios. Morrigan, ¿por qué esa unión de la diosa tanto para la vida como para el inframundo? Bien, muy buena pregunta, muchísimas gracias por la cuestión. ¿No sería paradójico? Sí. El tema es que ella, a priori, era una ninfa. Las ninfas son, como hemos comunicado antes, iba a decir la misma palabra, son comunicantes con el inframundo, por ser ninfas de las aguas profundas, de los pozos, de las fuentes y demás. Y en ese sentido comunican a las divinidades del inframundo todos esos elementos mágicos, en este caso las maldiciones, a estas divinidades del inframundo, ¿vale? Pero como son mensajeras, como si un Hermes o un Mercurio se tratara, estas ninfas también eran comunicantes con la fortuna, ¿vale? Y por tanto daban pie a que comunicaran las suertes en función de la cantidad y calidad de la moneda que echaras, por supuesto, ¿no? Cuantas más monedas y mejor calidad, pues se supone que tendrían más fortuna, más suerte. Pero esta ninfa, cuando se convierte en divinidad, en la dea Anna Perenna, una dea muy, en este caso sería arcaica, empieza también a tener una función provida en el sentido de la alimentación, de la annona, o de la comida, de la fertilidad, de la abundancia. Por eso, en su festividad del 15 de marzo, se promueve esa abundancia de banquetes, del vino, etcétera, etcétera. Entonces,
en ese sentido, como significa comer, como significa grano, alimento, da lugar a vida, ¿no? Si comes, vives, si no comes, mueres. Entonces va unido, va relacionado con esa función de alimentación justamente cuando se va convirtiendo en divinidad, ¿vale? Pero mantiene la esencia de ninfa, de mensajera, porque en época de este contenedor, de este cilindro mágico, estamos hablando del siglo III-IV después de Cristo, ¿vale? Ya hay cristianismo y por tanto reutiliza la misma tradición, por así decirlo, pagana o mágica o pagana, de hacer las maldiciones en este sentido, ¿vale? Y de este formato, ¿vale? Y utiliza a Anna Perenna con esa función mensajera del más allá o de la zona del inframundo, ¿no? A ver, ajá, pero resulta súper interesante que pueda proteger la vida y al mismo tiempo podía matarte. Si bien no ella directamente, al menos se hacía de mensajera de esa maldición de muerte. Muchas gracias, es increíble. No, gracias a ti por hacer la pregunta, el comentario, porque es verdad que tiene esa función, ¿no? Y las ninfas tienen esa doble función y Anna Perenna, a pesar, ya digo, por insistir en esto, en esta idea, a pesar de convertirse en una diosa, mantendrá esa función de mensajera, ¿no? Hacia la fortuna y hacia las divinidades del inframundo, ¿vale? Así que nada, si no hay más comentarios... sí, como en Bath. Claro, Bath, en los baños en las termas, mejor dicho, de Bath, porque hay que diferenciar, utilizando este error que acabo de cometer, no a propósito, baños es, digamos, como la terma privada, nuestro baño de casa, y termas es los baños públicos, ¿vale? Baños es baños privados, termas, baños públicos, ¿vale? Por utilizar ese término de forma correcta. En Bath lo que ocurre es precisamente que se tira... Sí, pero no tengo más móviles, Francisco. tengo varios elementos, no tengo tanto dinero para hacer en 3 soportes, pero lo intentaremos, ¿eh? Lo intentaremos también en YouTube. ¿Qué iba a decir? En Bath, por ejemplo, lo que nos encontramos muy interesante es también a Fortuna Salus, ¿no? O también alguna divinidad local relacionada también con la salud, que también es muy interesante. Y generalmente pues se pide en esas tablillas. Y tenemos que imaginarnos, porque en Bath no hay una piscina pensada para Osulis Minerva también, no hay una piscina dedicada a deposita aquí tu tablilla de maldición, no. Tenemos que imaginarnos en la piscina de Bath hoy de forma pública que en esos suelos estarían pisando algunas tablillas de maldición, algunos pinchándose con el clavo, fijaos en salud eso, y que serviría por otro lado para esa sangre para afianzar la maldición, ¿no? Como parte del sacrificio, la sangre derramada. Y con alguna moneda o algún anillo perdido del bolso, de la toga, de la túnica que se ha perdido allí, ¿no? Entonces, Bath tendría ese tipo de cosas. Evidentemente, otras termas también lo tendrían, pero o se han perdido o también, evidentemente, se recogían esas tablillas antes, quizás, me lo estoy imaginando, por hipotetizar un elemento ficticio, quizás, que recogerían las tablillas de maldición antes de abrir las termas, ¿vale? ¿Qué me dicen por aquí? Me encantaría que vinieras a una tertulia mágica en Templo Bride Coven. Pues encantado, Perlax.
por mí encantado. Mándame un privado y lo hablamos sin problema. Yo encantado y gestionamos de qué hablar y todo, así que sin problema. Abiertísimo a colaborar con quien quiera hacerlo. Y nada, pues y así enseñamos también. Perfecto, gracias Perlax. Pues me escribes y lo hablamos. Pues nada, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, por TikTok nada, por Instagram nada, cortamos la emisión si os parece bien. Si tenéis alguna pregunta que se os ocurra, sí, son largos, bueno, mejores no lo sé, largos sí. De hecho, he de confesar que este vídeo iba a ser para 10 minutos, 15 minutos, pero ya veis que lo he hecho en 20. Entonces, en este sentido, bueno, pues si tenéis alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, lo que sea, podéis escribirnos también por privado, lo comentamos, o con los vídeos también podéis hacer los comentarios, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, gracias por comentar. Mira, ¿has visto esta tablillas de maldición en otras culturas? Sí. Claro, las tablillas de maldición no es algo propio del mundo romano. Lo tenemos también en el mundo griego, lo tenemos también en el mundo babilónico, en Egipto. También lo tenemos en fenicio, también lo tenemos en culturas del lejano oriente, ¿no? En China, en la India, incluso en África. También me he encontrado alguna tablilla de barro, o de alguna forma también de forma de maldecir, o lo que podríamos decir algún tipo de tablilla de maldición, ¿vale? Pero sí, las tablillas de maldición no es algo propio romano, sino es algo de la humanidad. Por suerte o por desgracia, es algo que es de todas las culturas, ¿no? En ese sentido. Y una de las cuestiones del mundo africano nació el vudú, ¿vale? De hecho, los colosoi es precisamente una parte de ese, entre comillas, vudú, pero en época greco-romana. Tanto griega como romana había esos muñequitos. De hecho, me alargo 2 minutos y ya termino, lo prometo. Bueno, siempre que lo digo nunca lo cumplo, pero bueno. Tenemos esta cajita de aquí que haría el mismo sentido que este contenedor, pero cajita más pequeña, también encontrada en Roma en este caso, y se abriría donde aquí tendríamos la tablilla de maldición y en su interior este pequeño colosoi, fijaos qué pequeñito es en este caso, donde estaría atado de cuello, manos y pies, con una serie de palabras mágicas, y en este caso es otro hombre. También tenemos colosoi femeninos, que no solo hay hombres. Y en este caso se depositaría en su interior, ¿vale? Y se cerraría. También todo de plomo, ¿de acuerdo? También se depositaría en pozos y demás. Y esos colosoi, por ejemplo, que comentaba antes, el colosoi, por ejemplo, del Museo del Louvre tiene 13 agujas también. Es que no lo tengo a mano. Es que delante de mí, detrás de vosotros, tengo un montón de cosas, así que pero no tengo el colosoi a mano. En este sentido, el colosoi, por ejemplo, del Museo del Louvre tiene 13 agujas y funcionaría como una forma de muñeco vudú, ¿vale? Entonces se indicaría que se pudrieran los órganos, que el corazón, que el tema de que se pudrieran los ojos, que todo eso, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido tendríamos un muñeco vudú, entre comillas, ¿vale? Entonces, nada, bueno, pues eso sería. Luego tenemos alguna otra
figurita también relacionada con ese vudú, entre comillas, greco-romano y germano, pero bueno, eso lo puedo enseñar, o lo queréis que lo enseñe. Si me ponéis sí, lo enseño, si no, pues no lo enseño. ¿Qué queréis? ¿Sí o no? No, gracias a ti, Perlax. Sí, bueno, Francisco, por ti estaría 3 horas más. Bueno, dadme un segundo. Cosas del directo, os dejo con el este y lo veis. Ya estamos. Pues fijaos, es que lo tengo en una caja de elementos mágicos, que tengo una caja grande de todas las reproducciones que hemos hecho. Y ya verás que esto está guay. Os voy a enseñar los dos colosoi que tenemos, el Mors Religiosus. Ya sabéis que podéis recrear con nosotros todos estos elementos mágicos, no mágicos, también civil y también militar, que tenemos la cohorte cuarta pretoriana. También nos podéis meter en Mors Religiosus como militares. Y pertenecéis a los pretorianos de la cuarta cohorte. Bien, como habéis insistido los más aficionados a esto es una, no imitación exacta, pero sí un sucedáneo, una imitatio al colosoi del Museo del Louvre, y precisamente tendríamos, fijaos que tendría esas agujas en los ojos, que esto iría acompañado con una maldición, que se pudrieran los ojos, que se quedara muda, que se quedara sorda, que se quedara tonta, que se le pudriera el corazón, los hígados o los órganos, que se quede estéril y por detrás, pues evidentemente, que se le ataran las manos, que se ataran los pies y que le dieran por atrás, ¿vale? Esta es una muñeca femenina y visiblemente se ven los rasgos femeninos, pero también tendríamos uno masculino, que este es muy especial, ¿vale? Este está basado, por ejemplo, en uno que hay en Germania, bueno, hay varios en Germania, y este tiene una particularidad que no tiene el otro, ¿vale? En este caso iría también acompañada de una tablilla de maldición que iría atada aquí, a esta cuerdecita, ¿vale? Y este muñeco, este en particular, o de este tipo en Germania, no sabemos si, por cierto, lo hacían militares, porque esto se encontró justamente al lado de un campamento, de un castra militar, legionario, ¿vale? Y en este caso, o sería contra un militar o un civil, no lo sabemos. Y en este caso, bueno, pues se pediría que quedara absolutamente tonto, que quedara mudo, se le pudrieran los órganos, el corazón, se quedara estéril. Y la particularidad, lo interesante de este tipo, no el colosoi de femenino, ¿vale? No este que está hoy conservado en el Louvre, este también es del siglo II después de Cristo. Lo interesante es que en este caso se hacía también de arcilla y se arrojaba al fuego, ¿vale? Se arrojaba al fuego. Por eso este tipo de colosoi o muñecos, entre comillas, vudú, se han conservado cocidos, ¿vale?
y sabemos cómo eran. Y sabemos que llevaba una cuerda, porque esa cuerda se ha quemado con el fuego junto con la tablilla de maldición, que era de plomo, y con el fuego, con poco calor que le pongas, se derrite la tablilla. Por tanto, la tablilla se ha perdido y la cuerda también. Pero la huella de la cuerda no. Por tanto, nos indicaría que habría una tablilla atada a este muñequito. Pero lo interesante, o todos los elementos interesantes de este tipo de muñequito, es que en su interior, igual que en los colosoi de la fuente de Arna Perenna, también tenía un elemento en su interior. La diferencia es que en este caso, este muñequito colosoi de Germania, es que tiene pelo o un trozo de tela del portador de la persona a maldecir, ¿vale? Y se incluía en su interior para personalizar al muñequito, ¿vale? En este caso, en el otro no, pero en este caso sí, porque arqueológicamente se han encontrado a lo mejor esta parte sin piernas y se ha encontrado esta parte hueca, lo cual nos indicaría que habría un pelo o un trozo de tela o algo que identificaría a la persona maldecida. Y en su interior se colocaría, y esto lo tiene, tiene un trozo de pelo y un trozo de tela, lo tiene absolutamente todo. Nosotros hacemos las cosas tal como se hacía en su momento. Y este era el tamaño y se arrojaba al fuego y el examen, digamos el escáner que se realizaba a estas figuritas nos indicaba que estaba hueco y que incluso alguno, que sí se ha conservado entero, tenía ese trocito de tela o elemento y un elemento orgánico que supuestamente sería un pelo o incluso una uña, ¿de acuerdo? Alguna uña, claro, para conseguir esto te tienes que ir a por la persona y cortarle un trozo de pelo o robarla o hacer algo con esa persona para conseguir esos elementos orgánicos o inorgánicos en caso de la tela, ¿vale? Así que, bueno, espero que os haya gustado. Hay muchísimo más para hablar, en realidad, creedme que ha sido un resumen. Pero bueno, de Arna Perenna sí lo hemos hablado prácticamente todo y que esperamos que os haya gustado. Y ya digo, si tenéis alguna duda, alguna cuestión, hablad ahora o callad para dentro de un ratito. Y si no, pues tenéis nuestra... mensajes privados para poder enviarnos vuestras dudas, sugerencias, futuros vídeos, demás y cualquier cuestión que queráis plantearos, ¿vale? Para próximos vídeos o publicaciones. Y ya digo que os podéis unir a Amor Religiosos como recreadores, os enseñamos a recrear, os dejamos vestimentas si necesitáis y podéis participar con nosotros en los eventos públicos y privados, ¿vale? Que queráis venir de toda España y nos vamos incluso también fuera de España al resto de Europa. Así que también os invito, os ruego, os suplico que también nos sigáis por las redes sociales de TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y nuestro correo electrónico que es morreligiosus753@gmail.com para mandarnos vuestras solicitudes, vuestras dudas, vuestros comentarios y seguirnos por redes sociales que somos romanos pero estamos actualizados al siglo XXI. Así que nada, con esto y una fuente de Arna Perenna, gracias por estar ahí, gracias a vosotros y a vosotras por seguirnos y por estar en este directo en TikTok y en Instagram. Así que como ha gustado, pues haremos más cosas por estos dos canales, incluso un tercero, como nos dice por ahí Francisco. Saludos desde Hispanoamérica, gracias a ti, Francisco, gracias a todas y a todas las personas que os habéis conectado. Así que nada, con esto, vale, te ven, que os vaya muy bien.